Bienvenidos a esta tercera clase de Excel para la vida. Hoy vamos a ver lo que son tablas y, una tablita sencillita y unas funciones muy esenciales para el uso del Excel. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a ello. Abrimos nuestro Excel y lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de datos. El término tabla, por así decirlo, es simplemente donde tú almacenas información. Tú le puedes colocar en cualquier parte del Excel, no necesariamente en las primeras columnas ni en las primeras filas. Tú lo puedes colocar donde tú quieras. Para mi caso puntual, lo voy a colocar aquí y vamos a colocar títulos, porque la tabla casi siempre tiene títulos, si no es que siempre. El primer título es nombres y el segundo título es cantidad. Digamos que vamos a hacerlo un poco didáctico y son cantidad de mascotas. Entonces, en nuestra tabla tenemos asimismo una cantidad de registros y aquí lo vamos a colocar como numeral. Entonces, tenemos un total de 5 registros y aquí con este 1, 2 ya puedo desplazar hasta el 5, ¿sí? Yo me paro, lo voy a volver a hacer. Básicamente aquí con las dos, o sea, con solo seleccionar esto y darle en este cuadrito chiquitico inferior derecho, ya ahí puedo desplazar. Entonces, 5 registros, solo es como por control, por así decirlo. Ya cuando se vuelven muchos, pues es muy necesario tener un mejor control. Vamos a colocar de nombre Diego. Y bueno, aquí los nombres vamos en minúscula. Diego, Juan, Pedro, Luis y Fabián. Entonces, tenemos a estas 5 personas, ¿sí? De estas 5 personas queremos saber cuántos animales tiene Diego. Aquí esto es un ejemplo y no los estamos inventando, entonces vamos a decir que Diego tiene 5, que Juan tiene 1, que Pedro tiene 3, que Luis tiene 2 y que Fabián tiene 0, porque pues hay gente que no les gustan las mascotas, prefiere tener chinos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente organizar. Permítanme un momento. Bueno, seguimos aquí organizando y ya tenemos aquí que centramos todo el texto y ahora vamos a desplazar. Lo podemos desplazar de forma manual o dándole simplemente doble clic sobre esto y ya se va a desplazar. De igual forma, podemos simplemente darle doble clic y automáticamente pues se va a desplazar si el sistema cree que es necesario, ¿sí? Ahora, los números ahí ya están bien constituidos y los nombres también. Lo que debemos hacer para que se diferencie del Excel y se vea ya como una tabla entre comillas es colocar color. En este sentido, a mí siempre me ha gustado colocar mis tablas de esta manera, en donde los títulos van ya con esto, y aquí se vuelve súper importante almacenar todo esto con bordes. Entonces le damos bordes externos y esto ya queda como una mini tabla. Esta mini tabla ya me permite a mí hacer mucho mejor mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo separada y organizada la información. Si yo tuviera los datos, no sé, como por aquí Diego y por aquí Pedro, sí, o sea, y tuviera almacenado todo esto, pues en celdas que no corresponden, pues esto no me va a permitir para nada. O sea, Excel es muy estricto en que tienes que ser muy organizado con la información que tú tienes. Es decir, yo en nombres no podría colocar 0, ¿sí? Porque no hay ningún nombre que se llame 0, y en cantidad de mascotas no pondría Diego, ¿sí? Es ese tipo de información. La estructura de los datos tiene que sí o sí concordar con la información que estás almacenando.
Esto en general, ¿no? Tanto en Excel como en casi cualquier cosa que tú vayas a diligenciar. Digamos que haces un formulario y le pides a la persona, indique su nombre y te pone 3, como para cascarlo. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra primera tabla. Con esta primera tabla lo que vamos a hacer es funciones básicas, y esto vamos a hacer otra tablita. Entonces vamos a ver varias funciones básicas. Aquí estoy copiando lo que vamos a hacer, y aquí es función, que viene siendo la fórmula, ¿sí? Entonces vamos a ponerle operación, y aquí fórmula. Bueno, sí, así en mayúscula. Fórmula, perdónenme. Listo. Operación y fórmula, listo. Le damos doble clic, se amplía, doble clic, se amplía, y la primera operación que vamos a hacer uso es suma. Luego le vamos a dar promedio. Máximo, mínimo y contar. Porque estas son de las fórmulas más importantes para toda la vida, mucharejos, en Excel. O sea, estas son las más básicas, pero de las más importantes también, y dependiendo de cómo ustedes las usen, pues les va a funcionar mejor. Entonces, para la fórmula de suma, simplemente le vamos a dar aquí suma, y aquí siempre está la estructura: fórmula, paréntesis y el dato, y cierras paréntesis. Entonces, fórmula, paréntesis y cierras paréntesis. Entonces, aquí estoy almacenando desde F3 2 puntos hasta F7. Esta fórmula me va a sumar todos los valores que están ahí. Le doy enter y me va a decir que cuánto es la suma. Yo lo puedo rectificar seleccionando los datos y yéndome aquí a la parte inferior, y me va a decir la suma es 11. Entonces estamos correctos de que la fórmula está correcta. ¿Qué pasa? Hay veces que seleccionamos mal la información. Seleccionamos solo así. Nos pasa a todos. Pues la fórmula nunca me va a dar correctamente. Entonces es lo más importante, seleccionar bien los datos. Luego le vamos a dar en promedio. Yo quiero usar el mismo rango, lo voy a desplazar, pero aquí, si se dan cuenta, se cambió este rango, se bajó de este bloque a este bloque, ¿sí? O sea, bajó una celda todo el bloque. Entonces lo que voy a hacer es volver a subirlo, y lo más importante para que no me siga pasando, le voy a dar F4. Así solo presiono F4. ¿Y esto qué va a hacer? Me va a colocar estos símbolos de pesos que hacen que se fije el rango. Entonces yo puedo desplazar todo hacia abajo y sigue el mismo rango. ¿Ven? No me pasa lo que antes me pasaba, que digamos se va desplazando hacia abajo esto. No, ya no me pasa, sino le voy dando así, con el rango fijo. Entonces, en promedio, pues no me lo van a creer, pero promedio es promedio. O sea, es muy fácil. Promedio es promedio. Máximo, este es aún más fácil, solo 3 letras. Mínimo, de igual forma, muy fácil. Y contar, este es un poco distinto, es contará, porque el contar no me cuenta lo que yo necesito. Entonces, aquí que estamos viendo que el máximo de los datos es 5, correcto, que el mínimo es 0, correcto, que el promedio de los datos es 2,2, como les digo, vamos a confirmar, promedio 2,2, perfecto, y que el recuento o el contar de los datos, ¿cuántos datos hay? Hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Estas son operaciones que constantemente vas a estar usando en Excel, que son primordiales y que, si te das cuenta, son muy sencillas: suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Contará en este caso. Aquí hay que tener en cuenta que si tu Excel está en inglés, esto cambia. Ya no se llamaría suma, sino sum.
Y bueno, aquí como está en español, pues sí me lo reconoce. Promedio no sería promedio, sino average. Máximo y mínimo sí vendrían siendo las mismas, max and min, porque pues, la traducción da lo mismo. Y contará sería count, ¿sí? Entonces tengan en cuenta si su Excel es diferente y el idioma, esto les va a afectar. Aquí colocamos bordes y con eso terminamos. Tenemos ya dos tablas, una con información y otra con formulación. Entonces espero les haya gustado esta tercera clase. Ya nos metimos con fórmulas. Esto es algo que normalmente tomaría un poco más de tiempo, pero las fórmulas, como se dan cuenta, es de práctica y no tenerles miedo, ¿sí? Hay que estar constantemente practicando para evidenciar, bueno, dónde está la información y cómo puedo llegar a consolidarla correctamente. Oye, sácame el promedio de tal cosa. Y ya sabemos usar la fórmula promedio. Oye, sácame cuántos empleados hay acá. Hacemos un contará y sale la información. Entonces es saber usarla, seleccionar correctamente los rangos, porque muchas veces nos va a pasar que los rangos se nos corren, se nos mueven, se nos... ¿sí? Entonces tú dices, oye, estoy seguro que hay 100 empleados y cuando vas y miras se te corrió la fórmula y eran 105 porque se te corrió 5 celdas. Entonces es muy delicado, hay que estar revisando siempre con lupita toda la información que nos está apareciendo ahí en el Excel, pero pues nada, esto lo genera la práctica. Practiquen estas fórmulas y pues más adelante les va a salir todo mucho más fácil. Espero les haya gustado. Por favor, indíquenle a la persona que está en busca de un curso de Excel. Aquí está, es este. Y el gratín como nos gusta a todos. Entonces, espero les haya gustado. Chaito. Y no olviden suscribirse y seguirme. Chaito.